Hoy tenemos a una persona muy importante, al doctor Luis Gilberto Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y como siempre nuestro gran moderador, el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, el asesor de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Vamos a escuchar al señor personero de Bogotá, al doctor Julián Enrique Pinilla Malagón. En la tarde de hoy quiero extenderle un cordial saludo al doctor Luis Gilberto Ortegón, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, un gran maestro con quien compartimos distintos espacios académicos como profesionales. Igualmente un cordial saludo al doctor Andrés Velandia Canosa, quien siempre nos acompaña en este importante escenario para nosotros desde la Personería Bogotá. Finalmente al doctor Jaime Alfonso Cubies Cárdenas, que encarga de toda la logística y todos los temas fundamentales para que este espacio sea posible. El doctor Ortegón el día de hoy nos hablará de un tema muy importante, que es el control de legalidad de los actos. Este control de legalidad deriva de esa preocupación de las fuentes del derecho, esencialmente la regla de regularidad normativa que debe existir entre las normas por su carácter jerárquico. En este control de legalidad, una tarea fundamental que lleva más de 100 años los jueces ejerciendo, corresponde a una tarea esencial para la salvaguarda de la supremacía de la Constitución y de la jerarquía y fuerza de la ley en el ordenamiento jurídico. Solo a través de este control de legalidad es posible adecuar todo el ordenamiento jurídico y desarrollar todo este ordenamiento jurídico bajo los principios constitucionales y posteriormente desarrollados en la ley. Este control de legalidad salvaguarda no solamente estos aspectos legales y constitucionales, sino que también garantiza los derechos de las personas. De esta forma, este control que puede darse a través del medio de control de nulidad en sus distintas variantes o a través del control automático de legalidad derivado de los decretos provenientes de los estados de excepción, de los decretos legislativos, es esencial para el funcionamiento del Estado. Y los jueces administrativos, y usted, señor magistrado, también del Tribunal Administrativo, ejercen un rol muy importante para la salvaguarda de la Constitución. Y de esta forma, la temática que plantea el día de hoy es fundamental para la Personería de Bogotá y para los funcionarios, porque es esencial que todos conozcamos la importancia de la ley, de la Constitución y de esta regla de regularidad que proviene del ordenamiento jurídico. Sin más, le doy el paso al doctor Velandia para que continúe con este importante evento y podamos desarrollar esta gran temática. Muy buenas tardes para todos. En principio queremos dar un saludo muy especial al señor personero de Bogotá, doctor Julián Enrique Pinilla Malagón, por haber creado un espacio que brinda una capacitación muy importante para los integrantes de la Personería de Bogotá, pero capacitación de la cual se benefician todos los servidores públicos del Distrito Capital y, por supuesto, como se transmite a nivel nacional, a todos los funcionarios de nuestro país. Pero en particular queremos felicitar al señor personero por haber abierto un espacio que permite a la comunidad en general, que permite a la sociedad civil conocer cuáles son sus derechos, cómo se ejercen y evidenciar definitivamente que la personería será el guardián de tus derechos. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Gilberto Ortegón, quien, como ya lo han dicho, es presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero además debemos decir que el doctor Luis Ortegón es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de esta misma casa de estudios,
en la cual en estos momentos es candidato a doctor en Derecho. Pero el doctor Ortegón además es un tratadista reconocido, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, profesor en pregrado, especialización y maestría en distintas universidades de Colombia, y en particular en la actualidad en la Universidad Libre nos acompaña como profesor de la maestría en Derecho Procesal. El doctor Luis Gilberto Ortegón va a disertar sobre el control de legalidad de los actos administrativos sancionatorios. Doctor Luis Ortegón, muchas gracias por aceptar la invitación del señor personero y bienvenido a este programa. Buenas tardes, doctor Andrés Velandia. Un saludo muy especial para usted. Un saludo muy especial al señor personero de Bogotá, doctor Julián Pinilla Malagón, al doctor Gregorio, a todas las personas que nos están viendo en este momento por los distintos redes, y desearles un día lleno de éxitos y especialmente que pronto vayamos superando esta situación que nos atañe a todos y que nos ha afectado tanto. Para hablar del control de legalidad de los actos administrativos en materia sancionatoria, pues en principio debo decir que en materia de control de legalidad frente a los actos administrativos sancionatorios, pues están las reglas establecidas en la ley 1437 del 2011, y pues también hay que tener en cuenta los diversos actos administrativos de contenido sancionatorio, porque no todos son igual, sino que en algunos casos tienen regulaciones especiales. Algunas regulaciones están contenidas en la ley 1437 de manera general, como sería el proceso administrativo sancionatorio que no tenga una regulación especial, o el proceso administrativo sancionatorio en materia de responsabilidad fiscal que está regulado acá en la ley 1437 del 2011. Pero a su vez existen otros procesos sancionatorios, como por ejemplo el disciplinario regulado en la ley 734 todavía, y ahora en la ley 1952, y todo lo que venga, que no sabemos cuál sea el desenlace en la medida de que está por modificarse algunos aspectos relacionados con ese proceso, como también el proceso sancionatorio relacionado con la actividad contractual. Pero todos concluyen en que son susceptibles de control a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dependiendo el ámbito de competencia que corresponda, ya sea a los jueces administrativos o al tribunal administrativo o a los tribunales administrativos según el caso, y excepcionalmente también al Consejo de Estado, como cuando el Procurador General de la Nación profiere actos administrativos sancionatorios en materia disciplinaria. Hay que mirar diversos elementos para saber a quién le corresponde la competencia, si a los jueces, al tribunal o al Consejo de Estado. Pero igual los mecanismos para ejercer el control judicial a estos actos está regulado por la ley 1437. Vale la pena decir que cuando hablamos de control, pues los actos administrativos tienen por lo menos tres formas de control. Uno, a través de los recursos administrativos. ¿Para qué son los recursos administrativos? Pues es una forma de controlar a la administración, de verificar la legalidad del acto administrativo. Se interpone un recurso precisamente para que se revoque, modifique, aclare o adicione una decisión. Y cuando está interponiendo un recurso es que está inconforme con la decisión, seguramente está inconforme.
algo le faltó, no está de acuerdo con algo y por eso interpone los recursos administrativos. Otra forma de control pues es hacerlo a través de la revocatoria directa o la revocación directa de los actos administrativos, porque es que ahí también se puede mirar la legalidad del acto administrativo. Y esta a la que me refiero en concreto es el control jurisdiccional. Muy bien, pues el control jurisdiccional está regulado en los artículos 135, 148 del Código a través de los distintos medios de control. Primero los enunciaremos. Hablamos de la nulidad por inconstitucionalidad, para este caso no se aplica. Hablamos del control inmediato de legalidad. Ese es un control inmediato de legalidad, se hizo para los actos administrativos que se expidan como desarrollo de un estado de excepción. Hablamos de la nulidad simple. En principio, la nulidad simple no procede contra actos administrativos de contenido sancionatorio, pero nos sirven algunas cositas de esa nulidad simple para enfocar, por ejemplo, las causales de nulidad. Hablamos de la nulidad y restablecimiento del derecho. Ese es el medio de control idóneo para demandar un acto administrativo de contenido sancionatorio, por regla general. Hablamos de la nulidad electoral, otro medio de control, no aplicable para este caso. Hablamos de la reparación directa, de ninguna manera, a no ser que, bueno, no sé qué se pretenda buscar, como a veces lo buscan los abogados, pero no es. Controversias contractuales, sí, si habláramos de un acto administrativo expedido con ocasión de una actividad contractual, de un contrato. Por ejemplo, un tema sancionatorio sería la caducidad del contrato. Ese sí se demandaría a través de controversias contractuales. Las acciones populares, nada que ver. Las acciones de grupo, tampoco, pero son medios de control. Las acciones de tutela, si lo consideraran, tampoco. No es como muchas veces se acude a la acción de tutela, pero no es el medio. Las acciones de cumplimiento más bien sería para que se cumpla la ley o el acto administrativo. Y el control por vía de excepción, que está contemplado en el artículo 148. El control por vía de excepción sí, porque ese es, tiene que mirarse en cada caso concreto, cada caso particular y concreto, pero tiene que haber un proceso. ¿Qué consiste el control por vía de excepción? La excepción de inconstitucionalidad o excepción de ilegalidad. Pues en cualquier caso, si considera que el acto administrativo es contrario a la Constitución, debe prevalecer la Constitución y garantizar la prevalencia de la Constitución. En cualquier caso de que el acto administrativo sea contrario a la ley, pues debe darse la aplicación a la ley e inaplicar el acto administrativo. Solo que ese control por vía de excepción, contemplado en el artículo 148, solo lo puede decretar el juez de lo contencioso administrativo, a diferencia de la excepción de inconstitucionalidad que puede ser cualquier juez. Aquí es solamente el juez contencioso administrativo, y el juez contencioso administrativo fundamentalmente lo hace cuando decreta una medida cautelar. No sería el único caso, porque dice en cualquier estado del proceso tiene que haber un proceso. Entonces, al verificar que el acto administrativo es manifiestamente contrario a la ley, pues sin aplicarlo, especialmente se haría a través de la suspensión provisional del acto administrativo contemplado en los artículos 229 y siguientes de la ley 1437 del 2011, modificada por la ley 2080. Muy bien, cuando hablamos entonces del control judicial, debemos acudir entonces al artículo 138. El artículo 138 nos habla de la nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Para qué? ¿Cuál es la regla general en el artículo 138? Que esta norma establece que se pueden demandar mediante nulidad y restablecimiento del derecho por regla general los actos administrativos de contenido particular. Y para efectos de tener claro cómo se demanda mediante nulidad y restablecimiento del derecho un acto administrativo de contenido particular, así sea un acto administrativo de carácter sancionatorio, hay que tener en cuenta unos criterios, unos
requisitos, unos presupuestos procesales que llamamos nosotros para efectos de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A manera de hacer una síntesis, le voy a presentar cuáles son los presupuestos procesales. Tradicionalmente, según algunos autores, entre ellos Carlos Betancur Jaramillo, si quiere Juan Carlos Garzón, si quiere Ernesto Raúl Sánchez en la Libre, si quiere Juan Ángel Palacio Hincapié, cualquiera de los autores de derecho procesal nos hablan de unos requisitos, de unos presupuestos establecidos en la ley para poder acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son los requisitos, trámites y procedimientos que se deben tener en cuenta para presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tramitar una demanda y obtener una sentencia. Son los requisitos, trámites y procedimientos que se deben tener en cuenta en el momento de presentar, es más, de elaborar una demanda, de presentar una demanda, de tramitar una demanda y de obtener una sentencia. Una demanda que cumpla todos los presupuestos procesales debe normalmente concluir con sentencia. Si no se cumple alguno de los presupuestos procesales, la demanda pues fácilmente no llega a sentencia. No importa que la sentencia sea estimatoria o desestimatoria, que se acceda o se niegue las pretensiones, lo importante es que se llegue a sentencia con una decisión de fondo. Entonces, esos presupuestos se pueden clasificar en presupuestos de la acción, presupuestos de la demanda y presupuestos del procedimiento. Si hablamos de presupuestos de la acción es el acceso a la jurisdicción de lo contencioso, el acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo como un derecho que nos otorga la Constitución a todos los ciudadanos en los términos del artículo 229. Entonces, ahí en esos presupuestos de la acción hay que identificar, primero que todo, uno, el medio de control. Para este caso, ¿cuál es el medio de control? El de nulidad y restablecimiento del derecho, porque vamos a demandar un acto administrativo de contenido particular. Dos, identifique la capacidad jurídica procesal de las partes. ¿Quién demanda y a quién vamos a demandar? Porque dentro del acto administrativo sancionatorio normalmente es contra los administrados, contra las personas naturales, las personas jurídicas. ¿Quién va a ser el demandado? En un acto administrativo sancionatorio siempre el demandado será la administración, pero hay niveles de administración. Hay administración distrital, hay administración departamental, hay de administración nacional. Y dentro de esas administraciones públicas hay unas organizaciones administrativas. Hoy el artículo 159 del CEPACA nos ayuda a identificar claramente los demandados. ¿Por qué? Porque es que en el distrito capital, por ejemplo, hay entidades del sector central, que sería la alcaldía, cuando demandamos la alcaldía y su secretaría, y hay entidades del sector descentralizado. Es más, también hay entidades de carácter desconcentrado. Entonces toca cumplir ese segundo presupuesto de la acción. ¿A quién demandamos y quién va a demandar? ¿Quién va a demandar? Eso tiene que quedar absolutamente claro, verificando en la calidad de que se actúa para efectos de acudir adecuadamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 3, verificar qué recursos procedían contra el acto administrativo y si procedía el recurso de apelación o si procedía el recurso de apelación o de reconsideración. Hablamos de reconsideración. Cuando hablo de reconsideración me refiero a los actos administrativos de carácter sancionatorio en materia de impuestos, que también es otra modalidad de acto administrativo sancionatorio.
Entonces, si proceden estos recursos, apelación o reconsideración, es obligatorio agotarlos en debida forma y dentro de la oportunidad establecida en la ley para ejercer dichos recursos ante la entidad con el fin de que se revoque, modifique, aclare el acto administrativo. Entonces, ese es un tercer presupuesto procesal. Cuarto presupuesto procesal es agotar la conciliación prejudicial. Normalmente hay que hacerlo conforme al artículo 161 de la ley 1437. El requisito de conciliación se adelanta ante el Ministerio Público. La misma ley, pues en este caso la ley 1437, dice en qué eventos no se necesita la conciliación, en qué eventos se necesita y en qué eventos es facultativa. Eso, digamos, lo dice ahora la ley 2080, por lo menos en asuntos de carácter laboral. Si consideramos el derecho disciplinario, que es un tema laboral, podríamos decir que ese es un tema facultativo. No se ha resuelto, digamos, no me acuerdo que haya tenido casos, procesos disciplinarios que se hayan o que haya tenido que admitir en vigencia de la nueva ley 2080 para efectos de entrar a discutir si se admite, se inadmite o rechaza la demanda en este momento. Me parece que como es facultativo, digamos, se puede admitir la demanda, pero no en todos los procesos sancionatorios hay que obviar ese requisito de la conciliación. Normalmente se requiere. Y por si acaso, el decreto 1716 de 2009 nos dice cuáles son los asuntos que escapan a la conciliación. En todo caso, por línea jurisprudencial, si se agota el recurso de conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se concilia o no se llega a un acuerdo por las partes o no es aprobada en los términos establecidos en la ley por el procurador y la jurisdicción de lo contencioso, pues digamos, mientras esté el trámite conciliatorio, se suspende el término de caducidad. Se suspende el término de caducidad. Y ese es el otro elemento. Ese es el otro presupuesto de la acción. Determinar que no haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Y aquí el término de caducidad se refiere a que la demanda debe ser en tiempo, es decir, 4 meses a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo. Es que hablamos de caducidad. 4 meses. Siempre habrá que tener en cuenta que son 4 meses. A veces los abogados se equivocan y entonces dejan vencer los términos de caducidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y entonces procuran incoar el medio de control de la nulidad simple del artículo 137, alegando supuestamente que solamente pretenden la nulidad del acto y no el restablecimiento del derecho. Eso de ninguna manera es aceptado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso solamente se ha aceptado, o sea, que la nulidad contra actos administrativos de contenido particular solamente opera siguiendo la teoría de los móviles y finalidades que quedó planteada en el artículo 137 en los casos expresamente señalados allí. Y allí no aparece su famoso acto administrativo sancionatorio. ¿Qué aparece allí? Aparecen los actos administrativos relacionados con la recuperación de bienes de uso público, los actos administrativos que afecten gravemente el interés público, económico o social, los actos administrativos que no pretendan el restablecimiento automático del derecho, los actos administrativos que la ley expresamente consagre. Entonces allí por ningún lado se puede verificar el acto administrativo sancionatorio. De ninguna manera, entonces, se puede obviar el presupuesto procesal de la caducidad.
de la caducidad, porque eso da para que se rechace la demanda de plan. Entonces, presupuestos de la acción. Presupuestos de la demanda, otros presupuestos sería el juez competente y la demanda en forma. El juez competente lo da la ley dependiendo, por ejemplo, si el acto tiene cuantía o dependiendo el lugar donde se expidió el acto administrativo o donde ocurrieron los hechos que originaron la sanción correspondiente. Por ejemplo, en materia disciplinaria, los hechos para determinar la territorialidad del juez es donde ocurrieron. Ocurrieron en Boyacá, entonces el juez competente será en Boyacá. Y para efectos de la cuantía, pues toca mirar cómo quedaron las cuantías establecidas ahora en la ley 2080 para saber quién asume. Juez competente, la competencia, eso lo da la ley, digamos, pero nosotros nos podríamos equivocar en si el proceso es del juez enviársela al tribunal, pues allí no hay mayores problemas, porque lo que hace el juez al considerar que no tiene competencia puede ser remitirla. Lo único es que pues el proceso se puede demorar unos días más mientras surte los trámites internos para el envío al juez competente ya, pero no tiene mayor inconveniente. Contrario census, si es una caducidad, porque si hay una caducidad, el paso del tiempo si no lo reemplaza nada. Y la demanda en forma. Dentro de los requisitos de la demanda en forma, son los mismos requisitos que se han establecido para todas las demandas, para lo cual hoy vemos especialmente los que establece la ley 2080. En principio, son los mismos requisitos para toda demanda. Se le agregan dos requisitos. Uno, que quien demande tiene que presentar la demanda a través de los medios electrónicos. Ya en jurisdicción, el decreto 806 del 2020 nos había indicado cómo se presentaban este tipo de demandas y la ley 2080 casi que recoge todo lo de ese 2080, de ese 406, para decir cómo se presenta una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Exige además que se hagan las notificaciones correspondientes previamente a los demandados, enviándoles mediante correo a un canal digital los documentos propios de los anexos, traslados y demás. Y como requisito especial de la demanda, desde siempre, es que en los fundamentos de derecho hay que decir las normas violadas y el concepto de violación. Esos serían los presupuestos de la demanda a grandes rasgos. Los presupuestos del procedimiento, pues los presupuestos del procedimiento, darle el proceso que corresponda, según la ley, ordinario o especial. Este procedimiento, esta demanda se tramita por el proceso ordinario regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que se trata de una nulidad y restablecimiento del derecho. Estando ya el proceso, la demanda llega a un juez y el juez puede hacer varias cosas. Una, admitir; la otra, inadmitir; la otra, rechazar; la otra, remitir. Si se admite, se cumplen los traslados común y corriente para que se presente la demanda. Si se inadmite, ¿por qué se inadmite? Porque no tiene alguno de los requisitos que estima el juez. ¿Y por qué se rechaza? Uno, no se rechaza. Se rechaza, uno, porque ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Dos, porque el asunto no es susceptible de control jurisdiccional. Tres, porque se inadmitió y no se subsanó en el término. Entonces, las causales de rechazo son esas. Luego viene la contestación. En la contestación, si se quiere, se puede formular también, además, demanda de reconvención. Lo demás. Tres, un presupuesto fundamental es que se decidan las medidas cautelares que se hubieran pedido
Normalmente en nulidad y restablecimiento del derecho, la que opera es la suspensión provisional. La suspensión provisional del acto administrativo. Esa medida cautelar que se puede pedir normalmente no se decreta. ¿Cuándo se decreta una medida cautelar de esta naturaleza? Cuando se observa que se puede ocasionar un perjuicio irremediable, o sea, puede afectar el derecho del demandante. Para pedir una medida cautelar se necesitan, de estas clases de asuntos, se necesitan dos requisitos. Uno, demostrar que el acto administrativo es manifiestamente contrario a una norma de carácter superior. Y dos, probar sumariamente el perjuicio que se le ocasiona al demandante. Entonces aquí viene el primer tema, es decir, demostrar que el acto administrativo es manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico. Digamos, eso se hace en un cuadrito, en una parte se indica el acto administrativo y al frente se dicta, se dice cuál es la norma que está vulnerando. Y con fundamento en eso se puede sustentar, argumentar que ese acto administrativo es manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico. Pero ¿cómo pruebo sumariamente el perjuicio que me ocasiona? Todo acto administrativo sancionatorio en principio ocasiona un perjuicio. Todo acto administrativo en principio ocasiona un perjuicio. El problema es que en ocasiones ese perjuicio se puede remediar. ¿Cómo se puede remediar? Por ejemplo, un proceso administrativo de carácter sancionatorio. Piensen ustedes una sanción disciplinaria que se impone de destitución e inhabilidad al servidor público. El acto administrativo puede ser ilegal. Entonces presento la demanda y sustento, oiga, me está ocasionando el perjuicio irremediable por cuanto me está separando del cargo. Pues ese perjuicio, así simplemente a prima facie, visto de esa manera, no es irremediable. No es irremediable porque de prosperar la nulidad y ordenar el restablecimiento, pues se le restablecen todos sus derechos al demandante, siempre y cuando los hubiere podido bien. Entonces no se configura allí ese perjuicio, demostrar ese perjuicio, no está demostrado plenamente ese perjuicio. No me van a preguntar por el caso Petro, si me lo preguntan se lo contestaré, ¿por qué allí sí operó la medida cautelar? Allí operó la medida cautelar sencillamente porque ahí se daba el perjuicio irremediable en la medida de que lo estaban privando ni más ni menos que de la alcaldía mayor de Bogotá. Y en el evento, y por supuesto, aunque ganara la demanda, cuando ganara la demanda, pues necesariamente ya no podía ser alcalde de Bogotá, y ahí estaba operando estaban en juego otra serie de derechos, razón por la cual en ese caso operó la medida cautelar. Pero en las demandas normales contra actos administrativos de contenido sancionatorio, no necesariamente se prueba la existencia de ese perjuicio irremediable, razón por la cual yo pienso que en un 99% de los casos esa medida cautelar se niega. Pero cuando digo el 99% es que existe la posibilidad de que alguno de los casos tenga la posibilidad de prosperar esa medida cautelar. Presupuesto procesal. Si se cumplen todos estos presupuestos procesales, entonces, mis queridos amigos, estamos hablando de que el proceso se está llevando bien. Último presupuesto procesal es que el proceso, que no exista causal de nulidad que afecte en todo o en parte el proceso. Porque una causal de nulidad, por ejemplo, que están reguladas, que se aplican desde las causales de nulidad del proceso, que se aplican las del Código General del Proceso, las del 133, si opera cualquiera de esas causales de nulidad puede estar afectándose en todo el proceso, en todo o en parte, en todo.
porque una nulidad puede matar el proceso. Y si una nulidad de esta naturaleza mata el proceso, quiere decir o que no se hizo bien la demanda, que no se presentó bien, que no se tramitó bien y puede llegar al traste con la demanda. Una causal de nulidad que mate el proceso porque no se dieron cuenta ni el demandante ni el juez en el momento y llevó a que terminara el proceso. Una inepta demanda. Se presenta una inepta demanda, en el momento del saneamiento se le dice, es que usted demandó el acto administrativo que no era, por lo tanto, por ejemplo, demandó el acto administrativo que resolvió los recursos y no demandó el acto administrativo principal. En consecuencia, la demanda no cumple los requisitos. Necesariamente eso mata el proceso y se configura entonces una nulidad que afecta en todo el proceso. Si se hubiera dado cuenta el demandante que era lo que había que demandar desde el mismo momento, cuando hace su demanda, demanda en forma, y si se hubiera dado cuenta el juez en el momento de admitirla, pues se hubieran admitido y se le hubiera dado la oportunidad para que se hubiera subsanado. Pero ya entrados en el fondo del proceso, en el debate, ya no hay nada que hacer y allí se configura la inepta demanda. Entonces aquí, volviéndome allá a requisitos de la demanda, por ejemplo, si el acto administrativo fue objeto de recursos, se entiende demandado y se demanda el acto principal, se entiende demandado el acto principal, aunque no se hayan demandado los actos administrativos que resolvieron los recursos. Pero la ley no dice al revés, que si se demandó el acto administrativo que resolvió los recursos, no dice que se entiende demandado el acto administrativo principal. Cuando presentemos la demanda, entonces sepamos hacer las pretensiones de la demanda. Muy bien. Entonces, mirando los presupuestos, ¿qué otros requisitos? En la nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad y restablecimiento del derecho, su nombre lo lleva implícito. ¿Qué se demanda? Se pide que se declare la nulidad de los actos administrativos. Que si es un acto administrativo sancionatorio, normalmente será un acto administrativo expreso. Normalmente. Muy difícil de que se dé un acto administrativo ficto o presunto en materia sancionatoria y no se va a dar por la siguiente razón. Si es un acto administrativo sancionatorio de los que se regulan de manera general por el CEPACA, y ese acto administrativo, para que haya sanción tiene que haber acto administrativo y contra ese acto administrativo normalmente proceden recursos. Digamos, recurso de reposición y apelación sería como la regla. En materia disciplinaria solamente apelación, en algunos casos solamente reposición. Pero digamos, tomemos los del CEPAC, el sancionatorio general. El artículo 52 de ese código dice que la administración tiene un término de 1 año para resolver los recursos. Si al cabo del año no se resuelven los recursos de manera expresa, se entienden resueltos a favor del administrado, a favor del demandante. Entonces, si la persona la sancionaron y la persona interpuso sus recursos de reposición y apelación, lo más probable es que en los recursos haya dicho que se revoque el acto administrativo. Al transcurrir el tiempo, pues opera un silencio administrativo positivo a su favor, derivado de un acto administrativo ficto. En consecuencia, no es lógico que se vaya a demandar un acto administrativo ficto cuando uno ya entiende que la decisión está a su favor. Segundo, porque si es un acto administrativo sancionatorio, normalmente para que le hagan efectiva la sanción, tiene que estar el acto administrativo en firme. Entonces, aquí siempre hablaremos de un acto administrativo expreso en materia sancionatoria, expreso. 2, hay que pedir una segunda pretensión como mínimo, el restablecimiento del derecho.
consistente en el no pago de la multa, consistente en el reintegro al cargo que venía ocupando, consistente que le devuelvan lo que le quitaron o lo que le pretenden quitar. 3, que le indemnicen los perjuicios. 4, que se condene a la administración. Todo lo que usted quiera, mínimo 2 pretensiones, que se declare la nulidad y se ordene el restablecimiento del derecho. Otra característica, siempre hay que pedirlo, porque no falta el abogado que simplemente pidió la nulidad y no quedó claro el restablecimiento del derecho. Entonces, y esta jurisdicción, a pesar de los avances que ha tenido, a pesar de los grandes cambios que ha tenido, pues para algunos sigue siendo rogada. Y entonces hay que tener cuidado en saber formular las pretensiones, porque muchas veces lo que no pida no se decreta, lo que no se pide no se ordena. Entonces, y en contencioso administrativo, pues es del día a día que se sepan formular las pretensiones de la demanda. ¿Quién acude? Pues ya dentro de los presupuestos que tenga interés directo, que se ejerza dentro de los 4 meses siguientes. Estamos demandando un acto administrativo de contenido particular. Esto se hace por intermedio de abogado, un apoderado. Si es una persona jurídica, pues tendrá que comparecer por intermedio de su representante legal. Con la demanda o con posterioridad a la demanda se puede pedir la suspensión provisional del acto administrativo con los requisitos allí establecidos y con el cuidado para saber cómo se pide esa medida cautelar. Y en fin, son requisitos que están regulados claramente y se desprenden del artículo 138 y a lo largo del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo. ¿Qué puede hacer el juez? Negar o acceder a las pretensiones de la demanda. Con todo eso sería como en términos generales, doctor Andrés, señor personero, algunos aspectos en relación con el control de legalidad de los actos administrativos de contenido sancionatorio. El tema es muy extenso, admite discusiones, contradicciones. Digamos, esto que digo es una manera de guía. No necesariamente todo lo que diga es así, pero casi que en el 90% tendría que hacerse más o menos como lo explicamos a grandes rasgos en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Andrés, doctor Gregorio, muy amables a todos. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por esta magnífica conferencia que sin lugar a dudas le permite a todos los funcionarios de la administración pública, de la Personería de Bogotá en particular, pero en general a todos los que eventualmente sean usuarios de la Administración de Justicia, aclarar muchas dudas en torno a este tipo de procesos. Doctor Andrés, si me permite una cosita, se me olvidó decirle, y es fundamental, que este control que hace la jurisdicción de lo contencioso administrativo es un control integral, que revisa totalmente el acto administrativo, tanto en sus vicios de procedimiento en la elaboración como sus razones de fondo, garantizando que se haya cumplido absolutamente el debido proceso y los presupuestos establecidos en la ley para su expedición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Ortegón, nos llegan varias preguntas. Vamos a ver si seleccionamos 2 o 3 preguntitas para que se puedan aclarar algunas cuestiones que nuestros cibernautas han encontrado y que quieren que su señoría las aclare. La primera pregunta es la siguiente. Si un acto administrativo de carácter sancionatorio vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos o la Constitución Política de Colombia, ¿puede demandarse a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad de que trata el artículo 135? No, señor. Los actos administrativos que se demandan, los que se demandan allí en el artículo 135 son los decretos del presidente de la República cuando la competencia no se ha asignado expresamente a la Corte Constitucional, y los actos administrativos de contenido general
expedidos por otras autoridades, se refiere a autoridades del orden nacional como la Procuraduría, Contraloría, Organización Nacional Electoral, cuando son contrarios a la Constitución. Pero estos actos administrativos sancionatorios, que normalmente son actos administrativos de contenido particular, no se pueden demandar mediante el artículo 135. Muchas gracias, doctor Ortegón, por su respuesta. Hay otra pregunta que nos dirigen. Poco dijo usted, citó el caso Petro y posiblemente los llevó a hacer a quien interviene la siguiente pregunta. Dicen, la Procuraduría o las personerías, de conformidad con el nuevo Código General Disciplinario, ¿pueden destituir a un funcionario elegido popularmente? Pues quien me hace la pregunta la hace con la respuesta anticipada, doctor Andrés, porque la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó integralmente, como dice la Convención Americana en su artículo 23, y en ese orden de ideas, a un funcionario de elección popular no lo puede inhabilitar un poder constituido, llámese como se llame. Ese es el gran debate que se está haciendo precisamente en el Congreso de la República con la reforma a la Procuraduría, dándole facultades jurisdiccionales para poder sancionar a los funcionarios de elección popular. Debate que está abierto, ¿no? Pero tal cual está en esa sentencia, por allá en el considerando 93, 94, claramente lo dice, menos un órgano administrativo. Sí, señor. Aprovechemos ya que tenemos tiempito para dar respuesta a todos nuestros cibernautas, de pronto un par de preguntitas más. Nos hacen una pregunta un poco, yo trato de interpretarlas para no dejarlas con algunas imprecisiones conceptuales que se puedan dar. Y nos hacen una pregunta con respecto a las sanciones de tránsito interpuestas por las secretarías de tránsito, dadas las jurisprudencias de la Corte Constitucional. Si son susceptibles estas acciones de ser controladas a través de algún tipo, nos dicen así, alguno de los tipos de acción de nulidad, o se puede acudir a ellas a la acción de tutela, tal como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Pues la demanda para demandar una sanción, ese es un acto administrativo sancionatorio. En principio es la nulidad y restablecimiento del derecho. Ese sería el medio adecuado. Nulidad y restablecimiento del derecho con todos los requisitos. ¿Que se pueda acudir a la acción de tutela? En Colombia cualquier asunto puede ser susceptible de acción de tutela. Y hay que tener en cuenta las condiciones, como nos enseñaron en la universidad, de modo, tiempo y lugar para saber si prospera o no la acción de tutela. Algunas han prosperado, otras no han prosperado. Sí, señor. Sí, esa también interpretando un poco la pregunta de quien la formula, es un poco por lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? De que aparece de que a través de la acción de tutela se han caído varios de estos actos administrativos. Pero compartimos con el doctor Ortegón que el ordenamiento jurídico crea una vía legal. Tal vez lo que puede suceder es que sea demasiado larga una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero efectivamente es un acto administrativo de carácter sancionatorio. Y una última preguntita, doctor. Nos dicen de la siguiente manera: mi apreciado doctor, según su leal saber y entender, sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la solicitud de conciliación suspende el término de la misma de 3 a 5 meses en la actualidad. Nos hacen esa pregunta. Y después como una afirmación. La anterior pregunta, de acuerdo con los decretos expedidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, teniendo en cuenta que retomamos actualmente la normalidad, es necesario agotar el recurso
el recurso prejudicial de la conciliación administrativa, doctor? Es necesario actualmente agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, tal como lo dice ya el artículo 162 del Código, 161, 162, requisitos previos para demandar. Entonces, cuando la ley lo diga, necesariamente hay que agotarla. Y obviamente la solicitud de conciliación suspende los términos y actualmente estamos en la normalidad, digamos, en la normalidad dentro de la anormalidad, y el término de caducidad pues son los 4 meses, la suspensión es hasta 3 meses o hasta que se celebre la audiencia sin pasar de 3 meses, lo que primero ocurra según las reglas generales. Lo que pasa, ya el decreto 806 en ese aspecto pues no tendría aplicación. Pues doctor Ortegón, muchísimas gracias. Hemos agotado 4 preguntitas. Brindamos de antemano excusas a quienes no les hemos podido tramitar sus preguntas, dadas las ocupaciones del doctor Ortegón y el tiempo asignado para este evento. Doctor Ortegón, damos en nombre del señor personero de Bogotá nuestro agradecimiento por compartir estos espacios académicos, por su compromiso precisamente con la academia. E invitamos a todos nuestros cibernautas para que en 15 días nos acompañen nuevamente con otro tema muy interesante que relacionado con los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como quiera que las personerías son promotores y protectores de los derechos humanos. Esta conferencia será impartida por la doctora Juliana Sánchez Vallejo, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Muchas gracias a todos por seguirnos en estos miércoles del Guardián de tus Derechos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted, doctor Ortegón.